Hace años había leído esos textos y Ujú. un poco no ubicaba en el brete que me metía cuando los propuse, ¿no? Este, creo que son textos, bueno, es interesante como dar cuenta de cierta sintonicidad, ¿no? En términos de cómo se han ido construyendo finalmente las lecturas, ¿no? Ah, eh, bueno, el círculo en principio, o al menos esta fase del círculo, toma una dimensión completamente epistemológica, ¿no? O sea, pensando no solamente en qué es el psicoanálisis, cosa que parece que las escuelas no saben, ¿no? O las instituciones no saben. No se preocupa Ujú. mucho por pensar qué es el psicoanálisis, sino que se da por hecho. Por otro lado, pensar que no solamente qué es el psicoanálisis, sino las condiciones de posibilidad del psicoanálisis y particularmente las condiciones de posibilidad del psicoanálisis freudo-lacaniano, al cual en principio yo me inscribo, ¿no? Ujú. Entonces, y eso implica ciertas cosas, particularmente pues ubicar cuáles son sus diferencias y cuáles son sus fronteras, ¿no? En esta cuestión, decía, una cuestión epistemológica, esto es, cuáles son, mm, cuál es su objeto de estudio, cuál es su técnica, cuál es su metodología y particularmente lo que nos ocupa ahora, qué es lo que lo diferencia o qué es lo que lo distancia de otros campos, ¿no? Me parece que la reflexión de Althusser es completamente rabiosa, ¿no? En términos de plantear esas diferencias y plantear esas especificidades, ¿no? Sí. Eh, muy interesante o importante en términos de ubicar y bueno, aclaro, me enfoco en principio a la segunda conferencia, psicoanálisis y psicología. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la primera conferencia, el psicoanálisis y las ciencias humanas, bueno, pues responde mucho a la pregunta por la recepción del psicoanálisis en Francia, ¿no? Si bien es un tema, y es un tema importante, creo que es más urgente reflexionar desde nuestro campo, ¿no? ¿Qué es lo que implica, esta diferencia fundamental con la psicología, ¿no? ¿Por qué? Porque existe particularmente un cierto prejuicio, ¿no? De que el psicoanálisis, bueno, no prejuicio que compartimos nosotros, un prejuicio en términos generales, ¿no? De que el psicoanálisis corresponde a un campo de especialidad de la psicología, ¿no? O que para ser psicoanalista primero hay que ser psicólogo y luego hay que especializarse en psicoanálisis, ¿no? Ese es una de los más graves errores, ¿no? Que me encantaría no tener que hablar sobre esto porque estuviera superado, pero lo cierto es que no está superado, ¿no? Entonces, vamos ubicándolo desde ahí, planteando o recuperando los planteamientos fundamentales que va formulando Althusser, ¿no? Desde estos dos campos que honestamente es lo que a mí me interesa, Freud y Lacan, ¿no? Primero, esta aceleración que recupera de Freud sostiene, fue simplemente por casualidad que se llegó a dar una teoría coherente y acabada del psiquismo solo después de haber modificado su definición. Freud, Freud se le pueden achacar muchas cosas. Era muy socarrón, era muy arrogante en ciertos planteamientos, pero esa arrogancia me parece que estaba muy a la altura de su descubrimiento, ¿no? Lo que está diciendo aquí, eh, lo que hace, la resonancia que tiene este fragmento, y lo repito, fue simplemente por casualidad que se llegó a dar una teoría coherente y acabada del psiquismo solo después de haber modificado su definición, ¿no? O sea, está diciendo solamente hasta que reformulé psicoanalíticamente hablando
teóricamente hablando, metodológicamente hablando, la definición de psiquismo es que la psicología, ¿no? Puede tener ahora una teoría coherente y acabada. Y esa teoría coherente y acabada es realmente la formulación o la reformulación o la revolución psicoanalítica en ese sentido, ¿no? Inmediatamente, la siguiente cita que inserta Althusser es una cita de Lacan que contundentemente dice: decir que la doctrina freudiana es una psicología es un equívoco grosero, ¿no? Ahí está planteado el problema, ahí está planteado el problema, particularmente de las fronteras y las distinciones entre, entre la psicología y el psicoanálisis, ¿no? Básicamente el psicoanálisis y la psicología. Ah, pero hay que reconocer que no basta decir que el psicoanálisis no es psicología, no basta decir que el psicoanálisis se constituye en un campo completamente distinto que la psicología, ¿no? Y que además la psicología queda eh, epistemológicamente, no en la práctica, pero sí epistemológicamente rebasada una vez que se instaura esta revolución freudiana, ¿no? No basta decir eso, sino Althusser se mete en toda una disertación difícil de seguir, obviamente, a propósito de señalar dónde se sitúa el psicoanálisis, cuál es su lugar, cuál es su localización en el espacio, en un espacio que no existe todavía, señala cuáles son sus fronteras con las disciplinas existentes y cuáles son sus no fronteras con las disciplinas existentes. Ajá. Es bien complicado esto que va planteando Althusser, particularmente en esta pregunta: ¿cuál es su localización en un espacio que no existe todavía? ¿No? Y eso nos deja a los que pensamos el psicoanálisis, a los que practicamos el psicoanálisis, ¿no? En un dilema muy importante. Esto es una pregunta fundamental: ¿en qué campo estamos parados? ¿No? En un sentido epistemológico, finalmente el psicoanálisis va a configurar realmente desde la historia de las ciencias uno de los últimos surgimientos de la ciencia nueva, ¿no? Eso es también lo que lo hace bastante más complicado. Ahora, ya está aquí también mi necedad, ¿no? En términos de seguir planteando que el psicoanálisis sí es una ciencia. Si es una ciencia, hay que entender, o al menos yo siempre lo planteo así: si es una ciencia, pero no en el sentido del siglo XIX, es una ciencia no en el sentido decimonónico, sino es una ciencia en el sentido del siglo XX, ¿no? O sea, es una ciencia, parafraseando, bueno, más bien arrebatándole una frase a Nietzsche, es una ciencia para pasado mañana, ¿no? Todavía no, todavía ni se agota y mucho menos todavía no lo hemos alcanzado en un sentido epistemológico, y de eso da cuenta el texto de Althusser, un texto del 64, ¿no? Un texto del 64 que finalmente también es un texto poco leído por psicoanalistas, más allá de ciertos círculos muy lacanianos. Es un texto bastante desconocido, ¿no? Señala en ese sentido el propio Althusser, sostiene: una doble preocupación se encuentra en Freud, como se vuelve a encontrar en Lacan: separar radicalmente el psicoanálisis de la disciplina que se presenta como la más próxima a ella, la psicología, y por el contrario, tratar de acercarlo a disciplinas que aparentemente están lejos de él, la sociología, la antropología y la etnología, ¿no? Eh, hay, y por eso, o por esta, más bien aquí yo lo que planteo en un sentido de crítica inicial
es justamente en qué medida producto de este desconocimiento, ¿no? Se ha pretendido siempre, incluso en círculos, no en círculos psicoanalíticos, en instituciones psicoanalíticas, particularmente en escuelas, en escuelas que promueven el psicoanálisis que lo enseñan, entre comillas, ¿no? Porque el psicoanálisis no se puede enseñar. El psicoanálisis opera en el campo de la transmisión, no de la enseñanza, al menos en un sentido tradicional. Por más que se habla de la enseñanza de Lacan, ¿no? No me voy a meter por ahí en este momento. Pero como desde las escuelas, o desde ciertas escuelas, la mayor parte de ellas, hay un intento de acercar al psicoanálisis a la psicología, ¿no? Como si el psicoanálisis le debiera a la psicología, o como si el psicoanálisis solamente tuviera lugar y cabida, ¿no? Bajo las faldas de la psicología, por decirlo ya a mi grosera manera, ¿no? Por eso también es una tendencia en ciertos espacios donde textos, a mi gusto mal llamados sociológicos, ¿no? Ni se tocan y los psicoanalistas gustan pasarlos como de puntitas, ¿no? Tótem y tabú, el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura, por no decir el más maravilloso de esos textos, a mi parecer, Moisés y la religión monoteísta, ¿no? Entonces, por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil para los psicoanalistas o no para los psicoanalistas, para ciertas escuelas de psicoanálisis, reconocer en el psicoanálisis un auténtico corte epistemológico? Hay que entender esta cuestión del corte epistemológico. Una vez que un corte epistemológico opera, nada en el campo del conocimiento, nada en el campo de la ciencia puede seguir igual. Y eso es justamente lo que pasa con el psicoanálisis. Una vez que se instaura el corte epistemológico del descubrimiento freudiano o del invento freudiano, como lo queramos ver, ¿sí? Nada puede seguir igual, ¿sí? El gran problema es que la psicología pretende seguir igual, ¿no? No solamente pretende seguir igual, sino que pretende, voy a decirlo así, deglutir al psicoanálisis, ¿no? Apropiarse de él, ¿no? En ese sentido. Cito un fragmento del texto, señala, en la medida en que nos las vemos con un corte epistemológico, con la ruptura de la continuidad con respecto al campo anterior, nos la vemos con un fenómeno de ruptura que contiene en sí mismo como una virtualidad real, una capacidad de cambio radical del campo sobre el cual surge, ¿sí? El psicoanálisis al surgir, ¿sí? Tendría, y realmente lo hace, que reconfigurar el campo en el que surge. Señala entonces, ese surgimiento sobre el fondo de un campo en que están ocupados todos los lugares, produce en tales condiciones que el surgimiento suele ser cuestionado y revocado por el campo sobre cuyo fondo ha surgido. Esto es, digamos que vamos a pensar la psicología como un campo, ¿no? En ese campo está el campo terapéutico, está el campo clínico, está el campo social, está el campo educativo, está el campo neurocientífico, está el campo conductista, está el campo cognitivo, está múltiples campos, ¿no? Si la psicología tuviera una voz, lo que la psicología podría decir radicalmente sería: a mí como psicología no me hace falta un campo más, ¿no? Y en ese sentido, justamente la emergencia del psicoanálisis es, o busca ser, o es en principio cuestionada y revocada por el campo de la psicología. Lo que es lógico, la psicología no podía hacer otra cosa, ¿no?
Y esto ya sin mencionar, o lo menciono solamente de pasada, ¿no? Sin mencionar que la psicología, que la forma de operar de la psicología es hipoepistemológica. Esto es, Michel Foucault va a plantear que la psicología va a operar todo el tiempo con criterios por debajo de los que la epistemología reconoce para una ciencia. Por eso la psicología va a operar siempre en esta perspectiva hipoepistemológicamente, hablando por debajo de los criterios de cientificidad. Y eso creo que no tendríamos que discutirlo tanto, ¿no? El problema, y esto es lo que llama la atención al Tusser, no es el rechazo, no es el rechazo de la psicología con respecto al psicoanálisis. El problema real que va a traer Althusser en esta conferencia es la intención de psicoanalistas, ¿sí? De psicologizar al psicoanálisis. O sea, de hacer que el psicoanálisis opere particularmente como psicología, ¿sí? Ese es el gesto, ese es el gesto de la más alta traición, digámoslo así, a el psicoanálisis, ¿sí? Y es curioso, porque aquí lo que se lleva a cabo es justamente un fratricidio, ¿no? Fratricidio porque justamente quien es, y por eso siempre me refiero en esos términos, la gran traidora es Anna Freud llevando a cabo un fratricidio un fratricidio epistemológico, a propósito de los planteamientos freudianos, a propósito de la revolución freudiana que tiene que ver particularmente con el descubrimiento o invención, me da exactamente lo mismo, del inconsciente y todas las consecuencias reales, todas las consecuencias en sentido fuerte que se derivan justamente de la emergencia del inconsciente en el campo de la ciencia. ¿Sí? Sostiene en ese mismo sentido Althusser. Y eso es lo que sucede en la historia del psicoanálisis. Cito un poquito antes, perdón. La consecuencia inevitable del surgimiento de una nueva disciplina sobre el fondo de un campo ideológico es que tiende a anular esta disciplina. Suele negar esta ruptura, es decir, a deglutir la nueva disciplina que surge como su propia contradicción y su propio cuestionamiento. Continúo. Y esto es lo que sucede en la historia del psicoanálisis, donde vemos al psicoanálisis desaparecer bajo los efectos de la manducación, el psicoanálisis digerido, ya sea por la biología, ya sea por la psicología. Vamos, yo no sé si sea una cuestión de traducción, la verdad es que fuera de este texto yo nunca he encontrado esta palabra manducación, que es justamente deglutir, comer, ¿no? Eh, yo lo plantearía más bien en términos de asimilación. Asimilación, sí, en un sentido metabólico, si se quiere pensar. Los efectos de esta asimilación, esto es, esta intención de digerir al psicoanálisis. Regreso a la cita, perdón. El psicoanálisis digerido, ya sea por la biología o sea por la psicología. Y ahí ya entramos justamente en un campo importante, ¿no? Que es justamente el núcleo, el eje de este texto, es las preguntas que se hace Althusser, es en cuáles son las condiciones a partir de las cuales el psicoanálisis ha sido asimilado, ¿no? Asimilado en un mal sentido, no estamos hablando de esa asimilación y acomodación piagetana, no, digerido, pues, ¿no? Ha sido eh, buscado ser colonizado, ¿no? Buscado ser colonizado por estos campos previos a su existencia, que es justamente la biología por una parte y por otra parte la psicología. Continúo con la cita. Señala, esa es la razón por la que es posible decir que el problema del lugar del psicoanálisis en el dominio de las ciencias humanas es un problema que se plantea de dos maneras. El psicoanálisis no tiene ningún lugar en un campo donde todos los lugares están ocupados. Esa es la realidad cuando surge el psicoanálisis. No hay lugar para el surgimiento del psicoanálisis. Y dos,
El aspecto del problema del lugar del psicoanálisis es que el psicoanálisis no puede ocupar ningún lugar en este campo, sino esa condición de que este campo sea él mismo completamente reestructurado, es decir, que se cambie por completo su topología, que se modifique la naturaleza misma de este campo. Entonces, esas son las dos condiciones que va a estar abordando Althusser en el texto y particularmente va a ir recuperando, ¿no? A partir justamente de las implicaciones que tiene el lenguaje, ¿no? El lenguaje como representante de la cultura o el lenguaje como antesala de la cultura frente a este proceso de humanización que se lleva a cabo del animal humano, del cachorro humano, al niño humano, ¿no? Hay un pasaje importante, ¿sí? Antes de niño es simplemente cachorro, ajá, y, y niño es aquel que ya fue atravesado por el lenguaje, dicho de otro modo, que ya atravesó por el laberinto edípico, ¿no? Un poco es el planteamiento que va a estar sosteniendo Althusser, ¿no? A propósito justamente de este pasaje y cuál es el impacto que tiene en términos de socialización. Esto es, el niño, el niño es el animal humano socializado a través del lenguaje, a través de la cultura, y que tiene la experiencia de haber discurrido justamente por ese laberinto edípico, donde va a adquirir, digámoslo así, lo fundamental del significado. En ese sentido, lo que va a plantear Althusser es lo siguiente. Lo que hemos aprendido de la interpretación de Lacan es que el psicoanálisis concierne el devenir humano del pequeño cachorro de hombre, es decir, la inserción en la cultura por los desfiladeros del significante, es decir, por los desfiladeros de la cultura misma y de la cultura a priori, que condiciona toda culturación de este pequeño ser biológico, que es un pequeño ser biológico humano. Más adelante, ¿qué encuentra el pequeño ser humano cuando penetra en la cultura después de haber atravesado el desfiladero del significante? Bueno, ahí están las preguntas eh, que va a ir recuperando Althusser. Particularmente va a tomar como referente la experiencia de Víctor, el niño salvaje de Aviñón, ¿no? Eh, que fue un gran, ¿cómo decir? Un gran acontecimiento antropológico y científico en ese sentido, ¿no? Sabemos que este niño, bueno, es un caso muy documentado, este niño que aparece en el bosque, ¿no? Y que finalmente es un niño salvaje. Y se comienzan a hacer una serie de preguntas, una serie de estudios de qué es lo que pasa allí, cómo es posible que ese animal haya logrado sobrevivir, ¿no? Y particularmente cuál es el impacto que ese animal tiene, hablo de Víctor, el niño salvaje de Aviron, perdón, justamente cuál es el impacto que tiene en términos de su posible socialización o imposible socialización. Fue Condillac, ¿no? Condillac, el cura filósofo encargado de la socialización de este niño, de acogerlo, de investigarlo, de trabajar con él, ¿no? Y finalmente se funda, bueno, no se funda, sino que el tratamiento, la intervención que hace Condillac con este niño, que hace particularmente, eh, responde a una pedagogía, ¿sí? Y esa pedagogía a la que responde es justamente
la de pensar, ¿no? O la de partir del supuesto ideológico, ¿no? De que existe una continuidad entre el individuo biológico y el sujeto psicológico. Este prejuicio de condilaquiano, dice Althusser, este prejuicio ideológico de Condillac a propósito de pretender que existe una continuidad entre lo biológico y lo psíquico, hablando de lo psíquico en un sentido estrictamente humano y en esa misma lógica como un efecto de la cultura, ¿no? Es un continuo, de alguna forma, ¿no? Ese va a ser el prejuicio más importante que funda la pedagogía y que atraviesa la psicología en un sentido estricto, ¿no? O sea, cuando se habla, por ejemplo, de las funciones psicológicas básicas, ¿no? Se pretende que esas funciones son cualidades de órgano y que cuando se habla de las funciones psicológicas superiores, ¿no? Esas funciones, llámese memoria, atención, emoción, motivación, etcétera, esas funciones, lenguaje, inteligencia, etcétera, esas funciones son un efecto de la maduración biológica. Sería como decir que el ser humano habla por una maduración de las cuerdas vocales y por una condición anatómica normal de la lengua, ¿no? Ese es el prejuicio condillaciano y también es el prejuicio psicológico, se diga o no, ¿sí? En la práctica, en los textos, lo que está entre líneas es que todo en el ámbito psíquico, desde una psicología, digámoslo así, tradicional, depende de la maduración orgánica, y eso ya pone a la psicología muy cerca del campo del biologicismo, ¿no? Eh, lo que va a reconocer, Condillac, sin reconocerlo, más bien con la pared que va a topar Condillac, es que justamente no existe, no existe de manera necesaria una continuidad de lo biológico hacia lo psíquico. A ver, dije condición necesaria. Se requiere de una maduración, sí, se requiere de una maduración biológica, ¿sí? Orgánica, para la emergencia de lo psíquico, sí, evidentemente, pero es una condición necesaria, no suficiente. Es decir, se requiere, pero no es suficiente. A esa maduración orgánica hay que añadirle algo para que acontezca la génesis de lo psíquico. Sí, Eli, escuchamos. Sí, fíjate que ese caso es un caso súper interesante. Yo creo que muchas ramas de la educación, también la filosofía, la antropología, pues de repente se comenta, ¿no? Y yo creo que hablando en cuestiones, por ejemplo, del área filosófica, en el personalismo hay un elemento que también es súper importante, que es el relacional. Ese tendría que ser el social, ¿sí? Ese es el que no se logró o no se, yo creo, ¿no? En este niño, porque nunca pasaron muchos años en el que él vivió de forma salvaje, digamos, ¿no? Sin ningún contacto. Y esta parte relacional es parte fundamental en el ser humano, no nos la podemos brincar. Como bien dices, Alejandro, la pura biología no lo puede explicar. La pura psicología tampoco lo puede explicar. Es que el ser humano es algo mucho más complejo y la relación con el otro es fundamental. Nosotros, personas, necesitamos vivir en comunidad, ¿no? Para poder desarrollarnos
lo más sanamente posible, digamos, ¿no? Si no, no, porque creo que al final, Condillac, bueno, ya no recuerdo bien, de lo que yo sabía no lo logra al No lo 100, logra, logra no lo logra. cosas, pero no logra porque nunca deja de ser salvaje, ¿no? Bueno, ya, te dejo continuar, porque esta parte me No, por encanta, favor. este caso es, ¿no? Como referencia cinematográfica, está una película maravillosa de Herzog que se llama El Enigma de Caspar Hauser. Es una película interesantísima que va a retomar más o menos esto. Sí, Felipe, adelante. Claro, antes, ¿podrías repetir la última palabra del nombre de la película? El Enigma de Caspar Hauser. Es más, hasta creo que la novela de Tarzán tiene como fundamento este caso. O sea, lo que hizo que el escritor escribiera Tarzán, el novelista, y luego se hicieran tanto, su base es el caso de este niño que fue un niño que vivió con los lobos, ¿no? En los bosques de Francia. Así es, pero ahí justamente, híjole, yo lo que me he enfrentado siempre como profesor es un trabajo prometeico de deswaltdisneytización, de alguna forma, ¿no? Porque sí pues es el factor ideológico, ¿no? La existencia de Tarzán, ojalá se leyera la novela, ¿no? Pero la esencia de Tarzán como producto fílmico, ¿sí? Particularmente bajo la mirada de Disney, ¿no? Tarzán, el libro de la selva, pues lo que van a plantear es justamente eso, ¿no? Esa maduración orgánica se traduce en la manifestación casi por obra mágica o metafísica, ¿no? De la aparición del lenguaje y esas cosas, ¿no? Es muy difícil descolocarse de ese lugar, ¿no? Así. Así es, ese sí, realmente es un cuento, porque la realidad es esta, la del caso. Exactamente, ¿sí? exactamente, ¿no? Uh-huh. Gracias, Eli. Felipe, ibas a comentar algo. Sí, igual breve, porque estoy la verdad disfrutando mucho cómo lo vas abarcando el texto. Siempre es muy enriquecedor escucharte. De los factores que yo he visto que es de las formas en las cuales se desarma un poco el psicoanálisis es justamente quitándole este factor social, donde se hace esta diferenciación, ¿no? Entre qué es constitutivo y qué es ambiental. Y qué autores son de un lado y qué autores son del otro, como si estuvieran completamente peleados. Entre ellos, los que se van a lo constitutivo, es que se suele considerar a Freud, a Klein y a Lacan como constitutivos, como si el factor ambiental tuviera una importancia muy menor. Uh-huh. Cosas que suceden ahí, que pues bueno, pues sí, ¿no? Vivimos en una sociedad, ¿no? Como dice el meme, pero casi lo pasan un poco de largo, ¿no? Justo este nombre, los textos sociológicos, así es como yo lo he escuchado en la institución, ¿no? En la academia, los textos sociológicos y que están por ahí, ¿no? De la psicología de las masas y análisis del yo, únicamente me tocó leer el capítulo, creo que 7, que es el de la identificación, y ya, Tótem y Tabú, ni de chiste, malestar en la cultura no se comenta, es un Freud pesimista, pero eh, algo que, bueno, más que un Freud pesimista, como si fuera un Freud vencido por sus circunstancias justamente sociales, ¿no? Porque ya la enfermedad estaba avanzando mucho, ya tenía muchas dolencias, ya le habían tocado las 2 guerras, ¿no? Pobrecito. Sí, se está grabando. Y, sí, no. Y, y no, de hecho, creo que son de los textos que más
rebasan, que más exigen a su lector a adentrarse justo a otras disciplinas, donde la psicología queda muy corta para entender esos textos, donde se requiere empezar a adentrarse a otras disciplinas, leer un poco de sociología, de antropología, filosofía, se requiere, ¿no? Pero sí he notado el que justo este factor social es algo que se elimina, como si lo único que importara fuera, sí, la situación analítica, claro, ¿no? La transferencia, pero únicamente interpretar la transferencia, únicamente el consultorio y este mundo interno, pero se descarta por completo que ese mundo interno tiene una relación directa y que constituye la realidad psíquica y que la realidad psíquica constituye el mundo material, pero es un intercambio continuo todo el tiempo. Más parece que se quisiera separar como o es esto, ¿no? Completamente externo, o es constitutivo, y creo que funciona, es más sencillo, pero justo, pues vaya, esta rama, esta disciplina en la que estamos, nada tiene de sencilla. ¿Y por qué habría que hacerla sencilla? Pero sí, eso es un poco lo que se me fue moviendo. Bien, gracias por los comentarios. Sí, cuando se habla de los textos sociológicos de Freud, digo, lo que no se dice, pero se dice, es que esos textos hay, quién sabe qué sean, pero psicoanálisis no son, ¿no? A mí me parecen los textos más psicoanalíticos, o textos, o más bien, no más psicoanalíticos, textos psicoanalíticos en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Y hay otro elemento que tuvo que esperar, o que justamente es una herramienta de Lacan, eh, para pensar o para repensar el psicoanálisis, es justamente la cuestión de la lengua, ¿no? Del lenguaje. Y cómo justamente Condillac se mueve en la lógica tradicional de la lengua, ¿no? Sin comprender cuáles son las implicaciones que tiene. Señala Althusser, aquí está implícita toda una filosofía del lenguaje, signo de una necesidad de un individuo, de un sujeto psicológico que se va a definir a partir de sus necesidades y que se deberá servir del lenguaje como de un sistema de signos que sirven de mediación para sus necesidades. Esto es, el niño tiene sed, luego el niño pide agua, ¿no? El niño tiene sed, la necesidad, y parte de la necesidad es orgánica, sí o sí, y por otra parte, en el lenguaje hay una palabra que signa eso, que signa de manera ineludible, ¿sí? Que signa de manera ineludible eso que puede satisfacer la necesidad del niño. Luego entonces el niño aprende a enunciar ese signo para obtener la satisfacción de su necesidad, ¿no? Ahí todavía estamos en una perspectiva metafísica del lenguaje, ¿no? Una perspectiva platónica del lenguaje, donde pues digamos, metafísica platónica, es casi así un pleonasmo, pero vamos a decirlo para que quede muy claro, ¿no? Esa metafísica platónica del lenguaje implicaría que existe en el mundo de las ideas, siguiendo a Platón, un arqué, un arquetipo, un modelo inicial, ¿no? Y ese modelo inicial tiene un correlato en el mundo material, y ese correlato del mundo material está perfectamente signado por una palabra, ¿no? Lo que se plantea desde esta lingüística tradicional, o preestructural, o antes de Jacobson y Saussure, lo que se plantea es que existe una equivalencia entre la voz significante y un significado que le es inherente. Hay un anclaje entre la voz y el significado. Ajá. Lo que va a plantear de manera contundente Saussure y Jacobson, va a ser justamente que no existe tal equivalencia,
sino que, y ahí está también, digamos que el punto más, o de los puntos más potentes en Lacan, ¿no? Donde Lacan va a plantear que un significante no remite a un significado, sino a una cadena infinita de significantes donde, curiosamente, falta un eslabón, ¿no? Pero bueno, más allá, para no meternos más por ahí, lo que se va a plantear es justo lo que se muestra, con el niño salvaje es que tal concepción del lenguaje y del sujeto, ¿sí? No alcanza para pensar, no alcanza para pensar esta realidad, ¿no? En esa misma lógica dice, eh, pueden advertir en esta práctica que se halla toda la filosofía del lenguaje, lo que acabo de mencionar. El sujeto definido por sus necesidades, la mediación del lenguaje como signo, el signo en relación unívoca con la cosa y la comunicación establecida entre dos sujetos por medio del lenguaje, un sistema de signos en relación directa con el sujeto, ¿no? Eso es lo que se ha planteado desde la filosofía del lenguaje, es lo que se plantea básicamente desde la pedagogía condilasiana, ¿no? Y lo que va a reconocer allí justamente Althusser, Lacan, ¿no? Es que no existe tal continuidad, ¿no? No existe tal estabilidad. Y que esa estabilidad es solamente ideológica. Iba a decir, casi digo, teórica, ¿no? Como correspondiendo a un campo de abstracción, pero más que una condición teórica en esto, lo que hay, siguiendo bien Althusser, es una condición ideológica tanto de la pedagogía como del lenguaje, ¿no? En esa misma lógica, sostiene, tal es el fondo de la concepción ideológica con la que sobrevendrá la ruptura de la lingüística moderna, ruptura de la que sacará partido Lacan. Este achatamiento, este carácter horizontal de las relaciones de dos sujetos en su alteridad, de dos sujetos definidos por sus necesidades, dicho de otro modo, la identidad del sujeto y de sus necesidades, y por otra parte, la identidad del signo, del significante y del significado. Todo ello forma una estructura análoga, pertenece a la misma problemática fundamental. Y luego, irónicamente, después de plantear todo este estado de la cuestión, va a sostener Althusser y no funciona, ¿no? O sea, esa forma ideológica de pensar al sujeto como idéntico a sus necesidades, al lenguaje donde se pretende que existe una identidad y una equivalencia completamente estable entre significante y significado, ¿sí? Y de que justamente el lenguaje funda la alteridad entre dos sujetos, es justamente lo que no funciona. Pero eso es justamente lo que la psicología cree, ¿sí? Eso que no funciona es justamente lo que la psicología cree, lo que se sigue enseñando en el campo de la psicología. Ahí comienza a avanzar de alguna manera Althusser cuando va a plantear lo fundamental, ¿no? Que existe, que va a buscar o que va a buscar encontrar el qué de el pase de lo biológico hacia lo cultural, ¿no? Lo que termina planteando es de verdad muy interesante. Básicamente lo que va a plantear es, a ver, no es la maduración orgánica, no es la maduración biológica lo que va a dar el paso a la cultura, sino es más bien la caída de ese cachorro en la cultura, la caída de ese cachorro en el lenguaje, lo que va a dar el pase hacia la cultura. La cultura y toda biología humana, en un sentido estricto, para que pueda vivir, cae en la cultura, cae en la representación de la familia, cae en la representación de la sociedad y cae en la representación del lenguaje.
siempre, ¿sí? Si lo biológico humano no cae en ese lugar, no puede haber vida. La vida humana está completamente anclada en la cultura, en el lenguaje, ¿sí? Entonces, lo plantea de esta manera. Dice, en la práctica analítica, el psicoanalista tiene que vérselas en el sujeto que se presente frente a él en la cura con lo que se podría llamar las huellas de esta arqueología, es decir, con los rasgos actualmente presentes de lo que pasó en el momento capital de la inserción humano, del ser humano cachorro en el mundo de la cultura, en el mundo cultural. Y lo que es capital, y sobre lo que insiste Lacan, y constituye un gran descubrimiento, es que este devenir humano, que se lo voy a presentar de esta manera mediante este vector, pase de lo biológico en lo cultural, es en verdad el efecto de la acción de lo cultural sobre lo biológico, lo que estaba planteando. Lo que se presenta aquí con este vector, en verdad, se debe presentar con otro vector, es lo cultural que actúa sobre lo biológico como condición de posibilidad de la inserción del cachorro del ser humano. ¿Sí? Aquí me gustaría escucharlo, porque hasta ese punto me parece que se hace un primer cierre del texto. ¿Cómo Bueno, ven es que, este primer no, pasaje? perdón, ¿ibas a hablar? ¿Sí? No, adelante. Lo que pasa es que esta parte de la cultura y la biología en el hombre, bueno, ahorita la estamos viendo desde la perspectiva del psicoanálisis y es real, ¿no? Pero es que el hombre tiene que vivir en una cultura. O sea, porque fuera de estos casos extraordinarios, el hombre que no vive, aunque sea en un pequeño grupo humano, que ese pequeño grupo humano ya es cultura, su familia o así, se muere. O sea, es un elemento, digamos, de supervivencia en la naturaleza del ser humano. O sea, necesitamos vivir por lo menos con la mamá, que nos alimente en un inicio, ¿no? Y en el momento en que se crece vínculo, ya hay una cierta transmisión de cultura, ¿sí? Aunque sea muy básico en un inicio, la hora en que te doy de comer, el cariño con el que te abrace y te trate, o sea, si te dejo llorar o no te dejo llorar, pues ya empieza a ver ahí los principios de una cuestión cultural. Y si está el papá, los hermanos, y se vuelve más grande el círculo, pues es mayor. Entonces yo creo que esta parte de biología y cultura es naturaleza en el hombre, si lo podríamos llamar así, porque quienes no, y a quienes lo dejan abandonado en un basurero, en una canastita, frente a una iglesia y nadie lo encuentra, pues se va a morir, ¿no? Se va a morir. Nuestra naturaleza necesita al otro. No podemos avanzar sin alguien más adelante. Por lo menos que nos refleje lo que nosotros somos, ¿no? Es Claro, como que digamos, lo que estoy buscando, ¿no? claro, la indefensión biológica, ¿no? O sea, realmente la biología es o la pretensión, o la biologización, digamos, de la vida, voy a ponerlo así, de la vida humana, es una exageración, ¿no? Porque realmente, biológicamente, el ser humano es una cosa tan indefensa que no hay posibilidad de vida al margen de la cultura, pero eso tiene consecuencias. Eso Claro. tiene consecuencias graves Uh-huh. y finalmente sigue siendo un problema para la psicología, particularmente pretender
que la maduración orgánica produce el psiquismo. No, el psiquismo lo produce la inserción inherente de ese defecto biológico que es el ser humano en la cultura. Eso es lo que ha producido. Y la interpretación que ese ser le dé a los estímulos que está recibiendo. Y eso es súper personal. Fíjate que ni siquiera es la estimulación que ese ser le dé, porque, la interpretación que ese ser le dé, porque la interpretación también está mediada por la cultura. O sea, siempre hay un agente, siempre hay un agente socializador. El cachorro no está solo frente a los estímulos que interpreta. El cachorro está siempre con alguien que le ayuda, le enseña e incluso le impone una forma de interpretación de los estímulos, ¿no? Claro. Es por ahí. Claro. ¿Sí? Y que le enseña justamente a través del lenguaje cómo solicitar las cosas. Así es. Así es. Pero se encuentra con un lenguaje que es defectuoso, ¿no? Con un lenguaje, no que el lenguaje pueda ser defectuoso, el lenguaje es defectuoso en su propia estructura, ¿no? También esa pretensión de que el lenguaje automáticamente comunica es una reducción biologicista, ¿no? O sea, hay comunicación y digamos una comunicación perfecta en un panal de abejas, hay una comunicación perfecta en un hormiguero, hay una comunicación perfecta en una manada de lobos, ahí sí hay comunicación, ahí sí hay un estímulo que es hormonal, ¿no? Un estímulo que es hormonal y una decodificación exacta de ese estímulo, ¿sí? Que va a determinar tanto el comportamiento como la percepción de las cosas. En el ser humano no. Por eso justamente venimos de esa, no solamente de esa indefensión, sino de esa confusión, ¿sí? Yo lo plantearía hasta aquí lo plantearía en esos términos. El ser humano es el efecto de la indefensión biológica, ¿sí? Y de la confusión que un lenguaje categóricamente imperfecto le genera. Pero fíjate una cosa interesante, ¿eh? Que estoy pensando y así, ¿no? Esa confusión es el canal de posibilidades, porque yo entiendo perfectamente que las abejas y las hormiguitas y todo, su comunicación es tan perfecta que no van a poderse salir de lo que tienen que hacer, ¿sí? En cambio, en el hombre, esa posibilidad de que el lenguaje sea ambiguo, que haya dobles sentidos, que haya palabras que significan dos cosas y que además tenga que ser interpretada a la luz del contexto. Eso es lo que hace que el hombre se desarrolle diferente. Así es. Sus posibilidades. Así es. Gracias. Hola. Adelante, Felipe, te escuchamos. Sí, justo no solo esta cuestión de que se desarrolle, sino que pueda tener esa capacidad creadora, ¿no? Esa capacidad creadora no, de sí mismo, de su propia estructuración psíquica, ¿no? Porque esas interacciones superficiales, más que superficiales, son constitutivas, constituyen el aparato psíquico de niño. Entonces, sí, los tiempos de alimentación, los tiempos, esas palabras que se dicen, esos cariños, ese tal vez no contacto también que puede surgir, esa ausencia, esa presencia, aún no hay un aparato en sí que lo pueda interpretar. Al contrario, eso va a ir construyendo y constituyendo el aparato que más adelante podrá interpretarlo, que más adelante creará una historia a partir de ello. Justo hace
creo que fue hace 2 semanas, que Monje, Alejandro Monje, me dijo que traía una pregunta en mente y que le estaba molestando mucho, y que justo era que lo que le molestaba era lo natural en el hombre. ¿Qué era natural en el hombre? Que no lograba definirlo. Entonces nos pusimos a conversar de ello, ¿no? De qué es natural en el hombre. Ha sido una cosa terrible. Llevamos 3 semanas hablando de lo mismo, ¿no? Por mensajes, cuando nos vemos en persona, nos enviamos textos, hemos comenzado incluso a escribir al respecto de ello, porque nos metimos en un gran dilema, ¿no? Porque se puede decir que es natural el estar incrustado a la cultura, que es natural estar atrapado en el lenguaje, o es algo distinto, es algo más artificial, ¿no? Entonces, ha sido algo bastante más que entretenido, yo diría bastante incómodo, ¿no? Pero justo es a partir de que no hemos logrado llegar a ninguna cuestión tan concreta, que es lo que nos ha permitido seguir continuar esta plática, ¿no? Porque si hubiera esta cuestión de la verdad, de estos determinismos, de esto es por ello, o sea, esto es por esto, ¿no? Tan directamente, pues no habría nada más que no habría nada más que decir, no habría nada más que hacer tampoco. Sería algo terrible. Ahí justo es que se habla, ¿no? De esto de... Es que se me olvidó el filósofo. Siempre soy muy malo con los nombres. Creo que ya lo he notado en los círculos de lectura. Soy malo para citar porque se me pierden los autores en mi mente. Pero justo de que habla de que la creación divina, como una creación más religiosa, sería a partir de un cálculo de Dios que no está terminado, que continúa calculando. Porque si terminara, todo terminaría. No habría posibilidad de que todo esto existiera, porque para que exista se requiere no estar terminado, no estar calculado. Entonces, me parece interesante. Voy a buscar la cita bien, ¿no? Lo dije, creo que un poco pobre, de una manera pobre, pero sí, sí. Adelante. Es que en el hombre hay algo que por su propia libertad es que tiene que ver con esta no determinación de estar en una situación tan rígida, pues él es capaz, el ser humano como... Esto también es un poco en el área filosófica, ¿no? Él es capaz de hacer muchas cosas, incluso de atentar contra su propia vida, de atentar contra su propia especie, que eso no lo hacen los animales, ¿no? El hombre son posibilidades al infinito, digamos, cada uno de nosotros, que puedes caminar por el camino que respeta la vida, el medio ambiente, todo lo demás, pero también puedes irte por el otro camino y es tu elección. Entonces, por ahí tengo un autor que habla de que en el hombre, y luego si te interesa mucho este tema, te lo paso o lo subo ahí para que lo puedan revisar, que dice que ¿quién ha dicho que la cultura no es natural y que la transformación no es natural? En el hombre lo es, porque nosotros a donde llegamos, transformamos el pasar por un riachuelo y construimos un puente, ¿no? Un puentecito. Necesitamos una casa y utilizamos los recursos que la naturaleza nos está proporcionando y construimos una casita y al rato hacemos una ciudad. Entonces, lo cultural forma parte de lo que el mismo hombre es. Y la transformación también. El problema es que no nos hemos dado cuenta que tenemos que ser respetuosos como sociedad y cultura de
lo que tenemos alrededor. O sea, si vamos a tomar, tenemos que cuidar también. Y el problema del hombre es que no lo hemos hecho de la forma correcta y en la actualidad, en estos siglos, pues estamos sufriendo las consecuencias de la contaminación, del maltrato al medio ambiente, a los animales, a muchas cosas, pero también es parte de la naturaleza del hombre. O sea, sí, o sea, es lo que somos y tendríamos que reconocernos con nuestras fuertes y graves ambigüedades muchas veces, ¿no? Y nuestra capacidad de destrucción y de autodestrucción también. Y es naturaleza en el hombre. De eso habla este autor, pero bueno, si lo quieren leer, se los comparto. Por favor, habrá que echarle un vistazo. Con respecto a esta... Adelante, Felipe, adelante, perdón. Sí, me perdí un poco. Sí, porque justo aquí habría que esta cuestión de que aquí no se habla tanto en sí de humano en sí, sino de sujetos, y el sujeto siempre va arraigado de la sociedad y de cómo esta sociedad lo determina como un sujeto para esa sociedad en específico. En ese sentido, justo hoy en la parte de la libertad y de poder hacer lo que sea, pues es un poco lo que se vende, pero rascándole un poquito a ese concepto, hallamos de que no hay mucha en sí, no hay mucho de dónde moverse. Justo un proceso analítico va también como un proceso de sujetación, de ver qué condiciones se están realmente determinando y cuáles sí se podrían llegar en momentos a transformar y otras las cuales no, y cómo vivir con ello, ¿no? Porque también salirse, como justamente vamos viendo con este autor, salirse de un sistema de este tipo pues, representa la misma muerte. Más que una cuestión de cultura o de transformación, que eso sí lo podemos ver también en otras especies, incluso de eliminación sistemática de individuos de otra especie, eso se puede ver en otras especies. Yo diría que es más este factor de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, lo que nos va atravesando todo el tiempo en cómo actuar, ese deber, ese ideal es lo que irrumpe. Y a mí que siempre me deja esa pregunta, ¿qué tan libres somos frente a esos ideales, frente a esos deberes? ¿Qué tanto nos determinan? Porque incluso este humano libre acaba siendo eso, acaba siendo un ideal. Habría que ver qué tan posible es. Bueno, ya, solo quería comentar eso. Bien, creo que justamente estas preguntas o esta inquietud creo que irresoluble entre la cuestión de la naturaleza y la cultura es algo que va a constituir particularmente las bases mismas del psicoanálisis, ¿no? Esta definición tan ambigua que Freud hace de la pulsión, ¿no? Pues es como deja muy abierto el debate, ¿no? La pulsión es el representante orgánico ante lo psíquico. ¿Qué significará eso? Habría que pensarlo, ¿no? Pero sí creo que esta dimensión de la naturaleza humana es completamente singular, ¿no? Particularmente desde el psicoanálisis se tendría que plantear que el ser humano es el producto de una mezcla pulsional, ¿no? Es una mezcla de dos impulsos, de dos tendencias, y eso es completamente sui generis, ¿no? O sea, que se sepa, ningún animal está atravesado por la pulsión de muerte. Pero bueno, eso ya habrá oportunidad de verlo, ¿no? Avanzando con la reflexión de Althusser, a propósito de esta diferencia entre el psicoanálisis y la psicología, particularmente para desmontar o para terminar de desmontar
la pedagogía de Condillac y con eso toda la perspectiva biologicista, desarrollista de la psicología, ¿no? Se planteará lo siguiente. La segunda consecuencia de la reflexión de Lacan es que lo que va adelante del devenir humano del cachorro, del ser humano, no es la psicología, no es el sujeto psicológico, sino lo que él llama el orden simbólico, o lo que yo llamaría, si me lo permiten, la ley de la cultura. Es la ley de la cultura la que determina el pase a la cultura misma. Y eso creo que es bien importante, ¿no? Después se mete ahí a una disertación, me parece interesante, pero la voy a plantear solo de pasada, ¿no? Entre Rousseau y Hobbes, los dos grandes contractualistas, ¿no? Hobbes, que estaba planteando esta cuestión de el estado de naturaleza, y frente a lo cual Rousseau, ¿no? Ese estado de naturaleza donde Hobbes plantea que el hombre es el lobo para el hombre, que particularmente el estado de naturaleza del hombre es la guerra, ¿no? Y frente a ello la guerra la guerra de la muerte, que solo va a poder ser coartada, o solo va a encontrar un límite en el contrato social, ¿no? Frente a lo que Rousseau va a responder que realmente lo que hizo Hobbes no fue tanto reconocer la naturaleza, sino poner en un discurso previo lo que ya estaba en la cultura, ¿no? Lo plantea de esa manera. Rousseau le dice a Hobbes, y de una manera general a todos los filósofos del derecho natural, que fingieron que imaginaban a un ser que no era más que naturaleza, cuando en realidad lo que hicieron fue proyectar en el estado de naturaleza las estructuras mismas del estado de sociedad, ¿no? Ahí me parece que esta recuperación que hace Althusser con respecto a la respuesta de Rousseau a Hobbes es completamente contundente, ¿no? Ahora, digamos que estas cuestiones o esta pregunta de qué va primero, si la naturaleza o la cultura, o si particularmente cuál es el efecto que tiene, si es la maduración o si es el lenguaje, etcétera, ya para Lacan terminan siendo de alguna manera falsos problemas, ¿no? Frente a ello va a plantear, dicho en otros términos, solo si no se considera que lo que sucede en la práctica analítica sucede de hecho en el interior del mundo cultural constituido, en un sujeto que es ya un sujeto de una sociedad determinada, sujeto de cultura, que todos los problemas se plantean en términos de relación de lo biológico con lo psicológico, ¿no? Solamente ignorando que somos seres culturales, ¿sí? Seguimos manteniendo digamos, falso problema o esta falsa tensión entre lo biológico y lo psicológico, ¿no? Continúa. Todos los falsos problemas que denuncia Lacan son problemas que nacen del desconocimiento del hecho de que lo que se piensa como antecedencia de la cultura con respecto a sí misma en el devenir humano del ser biológico cachorro se encuentra situado de hecho en el interior de la cultura misma, ¿no? O sea, partimos del hecho de que somos seres cuya naturaleza o cuya biología requiere para la vida misma de la inserción en la cultura, ¿no? Y eso ya es un hecho, y en esa misma lógica, la cultura no es producto del desarrollo biológico del ser humano, como se sigue pensando desde ciertas perspectivas filosóficas, o como se piensa particularmente desde una psicología muy individualista, ¿no? A partir de esto, Althusser con Lacan se sigue preguntando ciertos intentos de digestión del psicoanálisis, ¿no? O sea, de digerir al psicoanálisis, no en el mejor sentido. O sea, cuando hablo de digerir al psicoanálisis, hablo de hacerlo caca, pues. No de entender el sentido del psicoanálisis, ¿no? Sino literalmente de hacerlo caca. ¿Y quién es la primer psicoanalista que busca hacer eso? Ana Freud.
¿sí? En ese mismo tenor, acercándose a eso, sostiene, a desprenderse de un fondo, apoyándose en ese mismo fondo, provoca una situación ambigua y en particular la tentación de volver a caer en el fondo. En todo caso, provoca de parte del campo ideológico del cual se desprende la tentación de absorberla, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado. Y acá comienza ya a trabajar finalmente lo referente al posicionamiento de Ana Freud, ¿no? A propósito justamente de este intento de deglutir al psicoanálisis, insisto, para hacerlo caca, ¿no? Dice, toda la tentativa de Ana Freud consiste en pensar el psicoanálisis como la interioridad de lo biológico en lo psicológico, para ponerlo en relación con lo social. Se conservan todas las categorías preexistentes, se conservan con notable ingenuidad, simplemente el sujeto psicológico se convierte en un sujeto que tiene una interioridad biológica, la del ello, la de los instintos, la de las pulsiones, la de las tendencias, etcétera, que va a encontrarse relacionada con la sociedad. De ahí toda una serie de conflictos. La psicología se convierte entonces en el yo, que es la categoría central de toda la teoría de Anna Freud. Esto es bien importante y es una tendencia que todavía resuena, ¿no? Pero justamente la manera como lo plantea Althusser me parece completamente punzante y precisa. Otra vez, se conservan todas las categorías preexistentes, se conservan con notable ingenuidad, simplemente el sujeto psíquico se convierte en un sujeto que tiene una interioridad biológica, ¿sí? Y esa interioridad biológica sería, desde la perspectiva de Anna Freud, el ello, las pulsiones, los instintos, los impulsos, las tendencias, ¿sí? Entonces, lo que va a plantear Anna Freud es que eso biológico, entre comillas biológico, tiene que ser domesticado, tiene que ser gobernado, tiene que ser reprimido para dar pie a la cultura. Si se dan cuenta, la misma lógica de la pedagogía condilasiana y la misma lógica de la lingüística tradicional, ¿sí? Esta interioridad biológica, ¿sí? Del yo, ahora, ¿no? Sería justamente el ello, y existe desde esta perspectiva una tensión grave entre el ello y el yo, ¿no? A propósito de que el yo tiene que encontrar la forma de gobernar esos impulsos, de socializar, entre comillas, esos impulsos para encontrar una buena adaptación en el ámbito del mundo, ¿no? Señala, se puede decir que Anna Freud representa, si les parece, la vieja psicología clásica, la del yo, como un sujeto moral que se basa en una dualidad entre la interioridad del sujeto y la exterioridad del mundo objetivo. Ya se trate del mundo objetivo percibido o del mundo objetivo de las normas sociales, de las normas éticas que dominan en la sociedad, de las exigencias morales de la sociedad. Y se puede decir, por el contrario, que la tentativa de Lagache, ahorita voy a hablar de Daniel Lagache, le otorga al sujeto psíquico un nuevo estatuto en el cual esta exterioridad se encuentra reabsorbida en una filosofía de la existencia, una filosofía de la conciencia y una filosofía de la intencionalidad. Entonces, de fondo, lo que está planteando es que que estos intentos de deglución, esos intentos de asimilación, esto es convertir al psicoanálisis en lo mismo, ¿no? En lo mismo que estaba antes que el psicoanálisis emergiera, ¿no? Tienen que ver con un intento de interiorización biológica, ¿sí? Y de exteriorización, digámoslo así, existencial o trascendental, digámoslo, ¿no? Entonces, por un lado,
Althusser va a recuperar esta pelea constante, esta guerra constante de Lacan en contra de la psicología del yo, por lo que acabo de mencionar, ¿no? Pero también va a reconocer en el mismo campo del psicoanálisis ya francés, ¿no? Una tendencia a convertir el psicoanálisis en un existencialismo, ¿no? Que va a ser justamente la intención, no sé si la intención o no, pero sí el efecto del propio Daniel Agache, ¿no? Particularmente con respecto a Agache, va a plantear que el psicoanálisis va a convertirse en una psicología existencialista, ¿no? Que parte particularmente de homologar tres categorías que son distintas. Primero, homologar lo que hace referencia al individuo, lo que hace referencia al sujeto y lo que hace referencia al yo o al ego, ¿no? Esta homologación, esta equivalencia o esta identificación o esta confusión sistemáticamente sostenida por Lagache, por la filosofía sí de corte más postmoderno también en Francia, va a tener implicaciones también importantes en términos de convertir al psicoanálisis en una filosofía existencial donde finalmente todo tendría que ver nuevamente con una condición moral, ¿no? Desmonta estos tres puntos. El individuo hace referencia a una condición biológica, ¿no? Un individuo rata, ¿no? Un individuo animal o un individuo humano en términos de condición biológica. Se sostiene desde ahí, pero no equivale al humano. Una condición de sujeto, esto es sujetado a un sistema social que niega esa sujetación y que aparentemente al negar esa sujetación se convierte en actor o en arquitecto de su destino, por decirlo de alguna forma, y el ego como entidad consciente o autoconsciente que tiene que ver particularmente con una condición moral. ¿Sí? Sí, Elizabeth, te escuchamos. Yo creo, les voy a platicar, bueno, un pensamiento que me acaba de llegar que, pues no sé, es mi interpretación de lo que está platicando el autor y lo que nos estás platicando, Alejandra. Yo creo que Anna Freud, pues la figura del psicoanálisis con su papá, con Sigmund Freud, fue muy fuerte, pues trascendental en el sentido de que cambió toda la perspectiva, ¿no? Y ella venía con esta línea, pero le tocó vivir en la época de los grandes existencialistas, ¿no? Porque fuera de Søren Kierkegaard, que fue antes de ella, pues todos los demás estaban de moda. Martin Heidegger, Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, todos existencialistas, y ella estaba metida ahí en Francia con todos ellos. Seguramente hay un jalón desde la parte filosófica a esta forma de pensamiento si estaba siendo tan cuestionado el psicoanálisis, no sé, es mi visión, digo, bueno, pues le tocó vivir, también es una mujer de su época, ¿no? Como todos lo somos de nuestra propia época, y a ella le tocó el existencialismo en su apogeo en Francia, ¿no? No sé, se me ocurre, ¿no? Por eso puede ser que haya pasado con ella todo esto, ¿no? Yo creo, Eli, ahorita voy a parar un momentito, Felipe, que justamente Anna Freud hubiera sido mucho más inteligente y se sostendría más de alguna forma si se hubiera sacado al existencialismo, ¿no? Contrario a acercarse al existencialismo,
Ana Freud buscó acercarse a la medicina y a una perspectiva eh, muy pragmática, ¿no? Yo creo que tuvo más influencia de su estancia en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, que una influencia de los existencialistas franceses o europeos. Creo que justamente el psicoanálisis, la psicología del yo, busca negar el, el impacto existencialista, ¿no? Pero creo que iría por ahí. Ok. Sí, Felipe, Pues a lo escuchamos. mejor podría ser. Em, sí, creo que justo un poco lo que genera y lo toma un poco el mismo Althusser, pero en su primera conferencia de este texto, donde en sí, y él lo pone, cuál es su problema personal con el psicoanálisis, y que no se puede enseñar, ¿no? Uno tiene que vivir la experiencia psicoanalítica, ¿no? Eso a veces hace también que se caiga en ciertos dogmas, pero principalmente en también cierto cuidado clínico y teórico. Podemos ver a la par en ese momento alguien que en lugar de acercarse al psicoanálisis desde una cuestión académica, por así decirlo, como Anna Freud pudo haberse acercado, escuchando a su padre, teniéndolo tan cerca, a Klein, donde ella más bien descubre los textos freudianos, se interesa y comienza su propio proceso, no siendo ella ni psiquiatra, ni médico, ni psicóloga, ni nada, y propone cosas completamente distintas, haciendo incluso de las primeras divisiones del psicoanálisis. Esta lucha entre estas dos mujeres, ¿no? A partir justo de los textos freudianos. Entonces, ahí creo que puede haber algo interesante en que justo quien analizó a Klein fue nada menos que Abraham, un tipo brillante, de los más cercanos de Freud, ¿no? Entonces, creo que en efecto ese es uno de los detalles y de los problemas que sí se sienten incluso hoy en día, el que hablar sobre el psicoanálisis, sobre el proceso, sobre la cura, sobre sus alcances, es muy complicado cuando alguien no ha estado dentro del proceso. Entonces, sí es complejo hablarlo fuera de ahí, si uno no está inmerso en este mundo, ¿no? Porque sí, o sea, el choque entre estas dos disciplinas, entre la psicología y el psicoanálisis, es que, pues el psicoanálisis creo que lo que promete, lo que vende, es una sensación distinta a la que la psicología hace, y la de la psicología vende muy bien, es la salud mental. El que dentro de todas las condiciones difíciles de esta realidad, de esta sociedad, de todo esto, uno podría estar bien, sin sufrimiento. Entonces, pues sí, ¿no? ¿Cómo no sentirse tentado a seguir ese camino, realmente? Porque el psicoanálisis dice algo distinto, es más bien qué hacer con ese sufrimiento, cómo vivir con él, no eliminándolo, no omitiéndolo. Entonces, creo que también por eso es sencillo. Sí, creo que podría resultar más sencillo irse para el otro lado, porque el, el quedarse en una posición más psicoanalítica, distinta como la que toma Althusser en estas demás conferencias, es que son posiciones incómodas, posiciones que incomodan no solo a quien las está diciendo, a los que lo piensa o lee, o que al menos lo intenta leer, ¿no? Que te incomoda porque luego no se comprende, ¿no? Mucho, sino que son posiciones difíciles, pero que cuestionan, es sostener esa duda.
y que a partir de la duda pueden surgir nuevas cosas, ¿no? Eso es un poco lo que me hace pensar. Y que, pues finalmente, quien acaba siendo la directora de la universidad del psicoanálisis fue Anna Freud, ¿no? O sea, durante tantos años. Y como hemos visto con las instituciones, pues la institución tiene que dar resultados, al igual que los psicólogos. Tienen que enseñar algo, pero ¿cómo se enseña algo de esta magnitud? Más si es una disciplina justo de transmisión. Pero, Claro. No, digamos que ahí justamente no podemos dejar de pensar en Anna Freud, particularmente cuando se piensa el psicoanálisis desde una perspectiva o en una perspectiva institucional. ¿Por qué? Porque justamente las instituciones psicoanalíticas llevan la marca de Anna Freud, ¿sí? Por eso son tan, voy a decirlo ya así, ¿no? Sin tapujos, tan difíciles de sostener, ¿no? En esa misma lógica, porque tienen posiciones que son tan antipsicoanalíticas, ¿no? Que no podemos dejar de discutir con ellas, ¿no? En ese sentido. Un poco lo que se plantea de esta forma, ¿no? Eh, muchos psicoanalistas realmente son post-freudianos en términos cronológicos, pero son pre-freudianos en términos epistemológicos, ¿no? Y acá lo que nos interesa es justamente qué es lo que pasa después de Freud, en todo caso, en términos epistemológicos, ¿no? Digamos que la cronología no hace a alguien post-freudiano en ese sentido, ¿no? Y que nos mete, retomo el texto, en puntos como bien complicados, ¿no? Porque no nos damos cuenta, o sea, hay que ser muy puntillosos para escuchar las diferencias entre sujeto, individuo y yo, ¿no? Son términos que la psicología ocupa de manera completamente indistinta, pero eso desde la lectura paranoica de Althusser, y digo paranoica en un sentido no patológico, ¿no? Lo que Althusser lee allí es justamente una condición ideológica. Cito, no es casual que el sujeto designe al que está sometido, mientras que en la función clásica de la psicología, sujeto designa al que es activo. En esta inversión, por ejemplo, es esta inversión, por ejemplo, la que conforma toda la paradoja de la psicología cuyo origen es manifiestamente político. Sujeto es el que está sometido a un orden, él es el que está sometido a un amo y que al mismo tiempo en la psicología se lo piensa como si fuera el origen de sus propias acciones, ¿no? Entonces, ahí hay un ocultamiento, un claro ocultamiento, ¿sí? Y ese ocultamiento, digamos que ese ocultamiento es algo que el psicoanálisis pulveriza con su propia emergencia, ¿no? Cuando el psicoanálisis surge, lo que pulveriza es esa ideología, ¿no? O muestra justamente esa impostura, ¿no? Señala más adelante, una psicología se vuelve posible como subproducto, ya sea de una ideología política, ya sea de una ideología moral o bien de una ideología filosófica, y que este subproducto puede presentar un doble carácter, o bien el de una patología normativa de la ideología que lo ha producido, o bien de un fundamento en espejo de la ideología que lo ha producido, ¿no? Entonces, esto va poniendo al psicoanálisis como el elemento que por su propia existencia hace surgir, ¿no? Las contradicciones, voy a decirlo ahora sí en un sentido, patológicas de la psicología, ¿sí? Y se va a oponer particularmente a esa psicología que busca simplemente validar su propia producción, ¿no?
la forma como esto se pretende lograr es justamente en estos intentos de deglutir al psicoanálisis, y esa deglución no tiene que ver con una intención de asimilar como para sacarle al psicoanálisis sus nutrientes, sino más bien para, nuevamente, dicho en muy pocas palabras, para hacerlo caer. Entonces, todo el tiempo a ver, lo voy a decir ya en un sentido casi militante, ¿no? Ser psicoanalista implica defender al psicoanálisis. Creo que, para defender al psicoanálisis, o el psicoanálisis se defiende particularmente en el campo epistemológico, pero el campo epistemológico tiene obvias implicaciones éticas y políticas, ¿no? Y creo que es justamente lo que Luis Althusser nos muestra en estas dos conferencias, pero particularmente en esta última. No sé, yo lo dejaría ahí. ¿Qué les pareció? ¿Qué reflexiones surgen a propósito de esto en términos del texto? Sí, justo a partir de las lecturas que fuimos seleccionando a lo largo de, bueno, desde que le cambiamos un poco de los sueños ahora al marxismo, creo que era inevitable y creo que ha sido algo muy, muy enriquecedor adentrarnos al aspecto epistemológico del psicoanálisis para poder justo hablarlo y comentarlo desde las bases, ¿no? Poder sostener ciertos argumentos, ¿no? Algo que me ha generado leer este tipo de textos, este de Althusser, el de Brownstein, que fue justo del círculo pasado, y los demás capítulos también de ese texto, híjole, es una incomodidad y una molestia muy grande con respecto a ciertas prácticas, ¿no? No con todo el mundo, pero sí con ciertas posiciones, ¿no? En específico justo de las instituciones, de otro tipo de grupos, bueno, de los grupos lacanianos, ¿no? Donde esta revolución freudiana que comenta Althusser, que se ha comentado hoy, justo no termina de serlo, no termina de ser esa revolución, y que por ende no termina de ser esa lucha, esa batalla, justo en un aspecto más muy personal se convierte, ¿no? Porque y creo que justo es un poco esto que comentaba Althusser, de haber vivido la experiencia psicoanalítica, y es una lucha que se toma casi sin querer, yo creo, ¿no? Una resistencia que se toma casi sin querer, porque una vez que se va avanzando pues no queda de otra, hay que hacerlo, y se hace con gusto, con molestia, con incomodidad, claro, pero también porque, pues, finalmente esa es la práctica que tenemos, y que para poder sostener una práctica clínica se requiere leer ciertos textos y este tipo de textos para justamente no caer ahí, no caer en esas readaptaciones sociales. Sí. Claro. Esa es mi pregunta, Felipe. O sea, perdón, ¿en qué medida, y más allá de estos textos, estas reflexiones tienen lugar o cabida en las instituciones de enseñanza psicoanalítica, instituciones formales de alguna manera? Claramente no las enseñan, porque, o sea, claro, Althusser jamás se menciona, ¿no? O sea, no se hace una referencia a él. Este tipo de textos que pondrían en duda es que justo ponen en duda la legitimidad de la institución,
la legitimidad de que esta teoría y que esta práctica pudiera ser enseñada de alguna forma pedagógica. Y por ende, ¿cómo se pondría esa duda ahí? ¿No? Sería dispararse en el pie, yo creo. Y entonces justo lo que genera es que no se dé, no se comenta. O si se comenta, son aquellos radicales extremos que se fueron a un lugar, vaya, no ético, no correcto, por así decirlo, porque entonces eso sí ya tiene implicaciones extraclínicas, por así decirlo. Justamente estas implicaciones políticas, sociales, que representa este tipo de, este tipo de cuestionamientos. Entonces, sí, ¿qué lugar tendrían dentro de las instituciones? Pues, o ninguno, o queda omitido, o es justamente lo que hay que evitar. Pues ahí está, ¿no? Esta reflexión de Freud en términos de ¿puede el psicoanálisis enseñarse en las universidades? Dicho de otra manera, o dicho actualmente, pues sería, ¿puede el psicoanálisis enseñarse en una escuela de psicoanálisis? Es una pregunta ahí bastante punzante, ¿no? Lo que no quita, lo que no quita que la formación teórica o la reflexión pase por otros lugares marginales, que sí existen como este, ¿no? Sí, pero creo que es justo ese ejercicio de generarlos o de tomar palabra, ¿no? Aunque en momentos puede llegar a ser complicado, pero es, creo que un ejercicio justo de la misma práctica, el buscarlos y el sostenerlos lo más posible, el defender esa postura, ¿no? Por marginal que pudiera llegar a ser. En los márgenes también se puede vivir. Eli, te escuchamos. Sí, bueno, ahorita que estoy empezando con mis cursos de psicoanálisis, ¿no? Obviamente nada de esto se toca ni viene en el programa, ¿no? Viene lo clásico, la historia clínica, bueno, voy empezando, pues la historia clínica, lo que es. Yo no veo que estén tocando ninguno de estos temas. Creo que sirve, que algo, se lo comenté, creo que el otro día, Felipe, como la médula espinal, ¿no? De tienes que, échate esta lectura, ve leyendo, te platicamos de qué se trata, cómo la historia, todo esto. Pero la reflexión así, pues no la van a dar, esa la tiene uno que buscar siempre en la propia lectura, en el propio análisis, en el pensamiento crítico de lo que está pasando y todo. Así es de que estas lecturas, la de Althusser y Brownstein y todas estas últimas, pues sí han sido muy enriquecedoras en el sentido de entender lo que realmente es el psicoanálisis, ¿no? O qué se busca a través del psicoanálisis, incluso de pensar si el análisis que tú estás llevando así debía de ser o no. O sea, empiezas a cuestionar muchas cosas, ¿sí me explico? Si te estás Así es. resistencias, pues que sean resistencias o no, uno está observando y estás aprendiendo, ¿no? Porque justo en eso que platicaban de que Felipe ha hecho mención 2 veces de pues que el psicoanálisis se aprende con el psicoanálisis y practicándolo y en el proceso de psicoanálisis, además de las lecturas y todo, me quedaba yo pensando que quizá haya tanto psicoanálisis como psicoanalistas, ¿no? En el sentido de que, bueno, sí hay una línea y todo, pero decían en el mismo texto que muchas veces son reacios a platicar, a compartir. Gracias a Dios aquí no hay tanto esta situación en el círculo que se platica y se comparte, pero que al final que es una práctica un poco solitaria, finalmente es un encuentro uno a uno, cara a cara, y si no compartes, pues no avanzas, te puedes estancar o te puedes quedar ahí.
Entonces justamente pensaba, pues, ¿qué tantos? Si sigues una línea, pues sí, vas siguiendo una línea y todo, pero esta parte de supervisión sin un supervisor está muy difícil en un encuentro uno a uno, porque al final cada paciente es diferente, cada persona analizado y analizante, cada uno es diferente, ¿sí me explico? O sea, entonces se vuelve complejo. Es humano Fíjate, y es muy particular, ¿no? yo soy muy reacio a esta posición donde hay tanto psicoanálisis como psicoanalistas. Creo que sí, creo que eso es lo que más daño le ha hecho al psicoanálisis, ¿no? Eh, Ujú, y justamente creo que estos espacios sí sirven para mucho, pero también para ubicar como muy puntualmente qué sí es el psicoanálisis, no en el sentido del capricho, no en el sentido del dogma, en el sentido de la congruencia teórica, de la ujú. consistencia teórica, ¿no? Y por eso me parece que la revisión filosófica, epistemológica, es absolutamente fundamental, ¿no? O sea, eh, yo me niego a reconocer como colega a alguien que se dice psicoanalista y no lleva una práctica ética y epistemológicamente consistente, ¿no? Sí. Yo no, Yo creo que eso es muy importante, justamente por eso lo pensaba, porque dije yo, si no hay un contacto con otros psicoanalistas, si no hay una reflexión, si no hay lectura, al rato puede ser cualquier cosa. pero es que sí lo hay en esos espacios, que es ¿Mande? la, que es, sí lo hay en estos espacios, que es Claro, justamente la otra forma, la otra forma claro. como se construye la transmisión, ¿no? Pues por eso hay que continuar. No, realmente, porque si no, te atoras y rápido. O sea, sí podría suceder, ¿no? Así es. Ujú. Bueno, no sé si quieren agregar algo, yo lo dejaría por aquí. No sé, Felipe, si quieres comentar algo. Creo que no, la verdad, creo que ha sido muy enriquecedor, eh, porque justo también, y es algo que me llama la atención, toda esta base epistemológica tampoco se enseña en los institutos. Y si lo vemos de una forma, pues debería de ser lo primero. O sea, ¿qué es lo que hacemos? ¿Y en qué se sostiene nuestra práctica? Es alarmante, sinceramente, el que se tome luego tanto tiempo el conocer más esto, que incluso es algo que se pueda llegar a enseñar en nuestros institutos, es que ya no valdría la pena incluso la lucha de que digamos que el psicoanálisis es ciencia, que ya perdimos esa batalla y que mejor lo concibamos como cierto modo de arte, ¿no? Como cierta práctica artística, que creo que en sí la ciencia, la verdadera ciencia, la ciencia que sigue investigando y proponiendo y descubriendo, tiene muchos tintes artísticos. ¿Mm? Sí. Pero, híjole, es complejo. Pero justo, refuerza las ganas y yo creo que la intención de continuar con estos ejercicios, con estos círculos. Muy bien, ¿no? Yo lo suscribo completamente. Así es. Bueno, Excelente. Les Muy agradezco mucho a bien. los dos. pues Gracias. muchísimas Buenas gracias. Que noches estén a muy bien. todos. Bye. Gracias. Bye bye. Bye.